Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy me gustaría volver a tratar nuevamente el tema de Jesús de Nazaret. No porque sea un personaje histórico intrigante y rodeado de misterios, sino porque a mí particularmente me resulta evocador, inspirador, único, sin tener necesariamente el más mínimo sentimiento religioso. Es decir, a mi modo de ver, la figura de Jesús sin la óptica religiosa es mucho más poderosa y espiritual. No es necesario ser religioso para darse cuenta de que Jesús, como hombre, como ser integrador de las potencias celestes, podemos incluso considerarlo mago, alquimista, sanador. Podemos verlo en tantas y tantas facetas sin que por ello tengamos que asociarlo a la visión católica. No es necesario. Es más, si analizamos las palabras de Jesús, veremos que él nunca quiso instituir ninguna religión. Eso es algo que ocurrió, como todos sabéis, posteriormente. Lo que él hablaba iba más allá del dogma y sobre todo hablaba de un Dios que nada tenía que ver con el que quiere hacernos creer la Iglesia. Sí, Jesús nunca dijo que su padre fuese Yahvé. Ese ser siniestro, vengativo, sediento de sangre, que como leemos en la Biblia, hizo exterminar a pueblos enteros, como cuando Yahvé ordenó a Israel acabar con los benjaminitas. Pero fijaos la sed de venganza de este ser, que no olvidaba una. Cuando los judíos huyeron de Egipto y el pueblo de los amalecitas fueron detrás de ellos, por este hecho, siglos después transcurridos, Yahvé se acordó de ellos y exigió a los judíos que acabaran con toda la raza entera. Esto es lo que Yahvé le pidió a Saúl. He decidido castigar lo que hizo Amalec a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, Saúl, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl derrotó a los amalecitas y tomó vivo a Agag, el rey de Amalec, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. Bueno, como veis, aquí no hubo piedad ni siquiera para las mujeres encintas. Una auténtica desfachatez. Claro, todo esto como un pequeño ejemplo de esta crueldad de este ser. ¿Cómo había de ser Jesús seguidor, venerador de este ser tan vengativo? Lógicamente lo que Jesús predicaba era totalmente opuesto a Yahvé. Hablaba de misericordia, de justicia, de amor, de respeto. Jesús dejó escrita esta frase para que veáis lo distinto que era de Yahvé. Dijo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Bueno, lo primero de todo, vamos a ver cómo definía Jesús a su Dios. Vamos a ceñirnos exclusivamente a sus palabras en la Biblia. Jesús hablaba arameo y él pronunciaba la palabra Abba, que significa padre, pero significa padre en un tono cariñoso, como un niño le diría a su padre papaíto. Sí, es una expresión aramea que tiene una cierta connotación infantil, cariñosa. Pero ¿qué pasa? Que en el Antiguo Testamento el término Abba aparece menos que en el Nuevo Testamento. Concretamente, Abba aparece en más de 250 ocasiones en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué los nuevos fundadores de la Iglesia Católica abusan de este término en el Nuevo Testamento? No lo sé. Lo que sí queda claro es que Jesús llamaba a Dios Abba. Y así definía Jesús a su Padre. Estas son sus palabras rescatadas de la Biblia. Es un Padre bondadoso y misericordioso que reparte el perdón y hace salir el sol sobre buenos y malos. Es un Padre solícito que está pendiente de lo que necesitan los discípulos y les revela sus designios más secretos. Pero es al mismo tiempo un Padre que reclama obediencia, respeto y reconocimiento de su dignidad. Bueno, queda claro que esta descripción que Jesús hace está muy lejos de Yahvé. Un Dios territorial, sangriento, vengativo y especialmente cruel con los niños. En 2 Reyes 2, 23, 24 leemos que el profeta Eliseo se topa con unos niños de los que recibe burlas.
El castigo de Yahvé no tardó en llegar. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Yahvé. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Bueno, esto es un ejemplo más de que muchos de los pasajes de la Biblia protagonizados por Yahvé son un auténtico baño de sangre. Parece casi una película gore. En cambio Jesús, ¿qué decía Jesús de los niños? Totalmente diferente. Os diré una frase suya: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. O sea que si Yahvé ordenaba matanzas de niños y además instaba a sus tropas a matar incluso mujeres encintas, Jesús en cambio era todo lo contrario. Amaba a los niños, los protegía y les asignaba un poder especial. Veía en ellos algo divino, algo mágico que con la edad se desvanecía. Quizás era la inocencia. ¿Y qué decir del concepto que tenía Yahvé de las mujeres? En Deuteronomio 23, 13, 21 leemos: si un hombre descubre en su noche de bodas que su mujer no es virgen, deberá apedrearla hasta la muerte. O también llega a decir: si la hija de un sacerdote se prostituye, será quemada viva. En cambio Jesús, por contra, amaba a las mujeres, como sugieren diversos estudiosos de la Biblia, que apuntan a que María Magdalena no fue ninguna prostituta, como hasta ahora señalaba la Iglesia. Al contrario, era una mujer estudiosa a la que Jesús aceptó e integró como un apóstol más en su círculo, demostrando que Jesús no hacía distinciones entre sexos. En otro orden de cosas, Yahvé se distinguía precisamente por alentar al robo. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia cómo ordenaba saquear pueblos enteros? Por ejemplo, de qué manera manipulaba, instaba al rey David. El rey David, antes de ser rey, era un ser desprovisto de moralidad ni de compasión. Controlado por la energía psíquica de este ser, se puso del lado de los filisteos, entrando en sus filas directamente, y durante una época estuvo matando a mujeres y niños de su pueblo judío, de su propio pueblo de origen. Incluso los propios filisteos le decían: oye, ¿pero qué estás haciendo? Estás matando a los tuyos, a tu propia raza, a tu propio pueblo. Y él les decía: no, a mí no me importa, a mí me encanta. Para él, que era David era un verdadero psicópata, que no tenía ningún tipo de piedad ni compasión, era como una especie de deporte. Y esto está en la Biblia. Además, estaba instado por Yahvé para saquear, para robar pueblos. ¿Qué dice Jesús sobre el robo, sobre el saqueo? Pues mira, solamente una frase muy simple, muy sencilla. Decía: hay más felicidad en dar que en recibir. Con esto está todo dicho. Todo lo contrario a la filosofía sanguinaria y territorial de Yahvé. ¿Cómo puede ser todo esto? ¿Cómo puede sostenerse que Jesús venerase a Yahvé si no se coge ni con un hilo? Son filosofías completamente opuestas. Uno es un completo ser sangriento, despiadado, sin conciencia. En cambio Jesús es todo lo contrario. Lo que Jesús prodiga es lo contrario. No tiene nada que ver, pero además Jesús nunca nombró que su Dios se llamara Yahvé. Nunca. ¿Por qué? Porque ese no era su Dios. Más pruebas, por supuesto. Para mí la más decisiva está en Mateo 23, cuando Jesús entra en el templo de los fariseos en Jerusalén y en un ataque de ira empieza a romperlo todo y reniega de la ley de los sacerdotes seguidores de Yahvé y grita las siguientes palabras: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran las puertas del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos». Y por último, otra cosa más, otro misterio más. Jesús distinguía entre mi Padre y vuestro Padre. ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso Jesús insinuaba que venía de un linaje de sangre
diferenciado del resto de humanos. Quizás procedía de una entidad suprahumana, con otra genética, quizás. Esto lo abordaremos en futuros vídeos, amigos, porque me parece muy interesante, pues eso, que Jesús hiciese esa distinción, ¿no? Mi Padre es mi Padre y vuestro Padre es vuestro Padre. Aquí hay una diferencia importante que Él no expone, no explica exactamente en qué se fundamenta esa distinción, pero ahí está, y lo hace varias veces en la Biblia, si os fijáis. Probablemente tenga que ver con esta genética de la que hemos hablado, que se ha diseminado de estos seres, esas dos polaridades, por supuesto, un lado negativo y un lado positivo. Yo tengo muy claro, desde luego, que Jesús formaba parte del lado positivo y que era un ser maravilloso, que vino a dar un mensaje, pero que desde luego se ha interpretado todo al revés y se ha formado una serie de religiones en las que prácticamente se está obrando al contrario de lo que Él estuvo prodigando. ¿Hablaremos más extensamente sobre la figura de Jesús, amigos? Por supuesto que sí. Es un tema muy interesante y un personaje que creo que no solamente está rodeado de misterios, sino que podemos extraer muchos mensajes, muchas filosofías y muchas interpretaciones. Pero ahí están sus frases y ahí están sus palabras, por supuesto. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo y seguiremos adelante con estos misterios. Un abrazo para todos.